abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Gracias por aquellos que estamos aquí, gracias por aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por este retorno a la presencialidad y porque tú eres un Dios soberano y en medio de este tiempo de crisis que ha vivido el mundo, tú has estado allí, Señor, en tu trono, al tanto de todo lo que está ocurriendo, pero también, Señor, al cuidado de nosotros, y tu bendición nunca nos ha faltado, Señor. Hoy te damos gracias y venimos ante ti, sin importar cuál sea nuestra condición, Señor, nuestra situación, si venimos con una carga, si hemos estado enfermos, si tenemos alguna preocupación, la dejamos delante del trono de Dios, sabiendo que tú eres nuestro Padre y cuidas de nosotros, tus hijos, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, y gracias por lo que haces cada día en nuestras vidas y en nuestras familias. Hoy te pedimos, Señor, abre nuestro entendimiento, ilumínanos para entender la revelación que quieres hoy enseñarnos en tu palabra, Padre. También pedimos, Señor, muéstranos a Cristo, porque necesitamos verle allí, Señor, en la Escritura, y guíanos por tu Santo Espíritu a practicar lo que vamos a escuchar, Señor. Que seamos oidores, pero también hacedores de tu palabra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y hoy continuamos y vamos a entrar a estudiar la segunda parte de este mensaje llamado El cimiento de los prudentes. El cimiento de los prudentes. El reconocido arquitecto Eduardo Mestre afirma: en el cimiento está el secreto de la calidad de tu casa. El cimiento es el responsable de soportar todo el peso de las paredes, el techo y, por supuesto, de las personas que habitan aquella casa. Es el cimiento el que también va a resistir los movimientos del subsuelo para que no dañen la casa. Es el cimiento el que va a contener deslizamientos de tierra o hundimientos y va a proporcionar una base firme y nivelada para levantar muros en aquella casa. Es el cimiento el que va a distribuir las cargas en caso de ser necesario una ampliación de esa casa. Podría decirse que el cimiento es la parte más importante de todo el proceso constructivo. Si lo construyes de manera incorrecta, te hará vivir interminables pesadillas. Asimismo, con un cimiento firme, estable, bien construido, tendrás también una casa en la que podrás vivir por mucho tiempo. Hermanos, estamos estudiando el cimiento de los prudentes. Estaba en estos días investigando y leyendo acerca de lo que es el cimiento en una estructura. Y como lo dice este arquitecto, hermanos, el cimiento, los cimientos de una casa, esa primer parte antes de levantar los muros y levantar una estructura, es la parte más importante. Porque es ese cimiento el que va a soportar todo lo que ocurra estructuralmente con esta casa. Y de eso estamos hablando en estos días. Eso hemos venido estudiando. Por eso los invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 6 y estamos leyendo versículos 46 al 49. Evangelio de Lucas.
Este texto también podemos encontrarlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, y vamos a leerlo también. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, desde el versículo 46, y si ya están ahí, por favor síganme en la lectura. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos ahora al Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Es esta misma parábola que el Señor Jesús está exponiendo a sus discípulos, y dejamos en claro, revisando un poco el contexto de este pasaje, que Jesús allí en Lucas está hablando a muchas más personas, no solamente a los 12, sino también al resto de sus discípulos. Si ustedes leen ahí en el Evangelio de Lucas, hermanos, en el capítulo 9, en sus casas, vamos a encontrar que Jesús, aparte de comisionar a sus 12 apóstoles, también comisionó para la predicación del Evangelio a otras 70 personas. Así que si pensamos en quiénes eran los seguidores, los discípulos de Jesús, aquellos que lo rodeaban en sus diferentes jornadas de predicación, eran muchos más que los 12 apóstoles. Y a los discípulos está hablando el Señor en esta parábola. Mateo 7, 24 al 27, dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Estamos ahí? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén, hermanos. Hace 8 días estábamos estudiando el versículo 46 de Lucas 6. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Concluimos en nuestra primer parte de este mensaje que un buen cimiento, un cimiento firme, es un sometimiento genuino y real a Cristo. Y decíamos la semana pasada, ¿qué es esto en la práctica? Hermanos, hagamos lo que la Biblia nos dice que debemos hacer. Así de sencillo. Hoy queremos desglosar este concepto. Si la pregunta del Señor hoy para nosotros es: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? E inmediatamente después, Él empieza a exponer la parábola de la casa edificada sobre la roca y habla de un hombre prudente que cimentó bien su casa. Mi respuesta para el Señor hoy debe ser: Señor,
yo quiero tener un cimiento firme en mi vida, en mi casa. ¿Y cuál es ese cimiento firme? Y vamos a ampliar un poco este concepto en esta mañana. Ese sometimiento real y genuino a Cristo. Pues lo que nos dice Lucas es que ese cimiento firme es lo siguiente: vengo a tu palabra, oigo tu consejo y hago lo que tu palabra me dice que debo hacer. Y ya vamos a ver, hermanos, por qué es tan importante entenderlo en esas tres etapas. Venimos a la palabra, escuchamos lo que la palabra de Dios nos dice, pero hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Si solamente venimos y escuchamos, pero tomamos la decisión de no obedecer el consejo del Señor, el cimiento no es el cimiento correcto. No es un cimiento estable. Y yo no quiero decepcionar a algunos hermanos como yo me decepcioné masticando este mensaje. Pero el Señor una vez me estaba llamando y me estaba exhortando y me estaba diciendo: no es suficiente con que vengas a mí durante 30 y tantos años que tengo ya y escuches mi palabra. Si quieres tener un cimiento fuerte, lo que debes hacer es tomar la decisión, guiado por el Espíritu Santo, de obedecer esa palabra que estamos escuchando. La pregunta clave, hermanos, en esta segunda parte de El cimiento de los prudentes, la pregunta clave para nuestro estudio del día de hoy es: ¿qué haces con lo que Jesús dice? Vienes, oyes los mensajes, hemos venido por 1, por 2, por 5, por 10, por 20 años a congregarnos a esta iglesia o a otra comunidad, escuchamos los mensajes, leemos la Biblia muy seguramente en casa, estamos conectados a los tiempos de oración, estamos aquí cada domingo escuchando, pero ¿qué haces? ¿Qué hacemos con lo que Jesús nos dice? Ahora, ¿por qué la pregunta es ¿qué haces con lo que Jesús te dice? Porque todos los discípulos a los cuales les estaba siendo expuesta esta parábola escucharon las palabras del Maestro. Vayamos ahí al texto, versículo 47 y versículo 49. Vamos a leer la parte A de estos dos versículos. Notemos juntos, hermanos, versículo 47, lo que está diciendo el Señor Jesús. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Es la primera parte del versículo, ¿verdad? Pero miremos también en el 49. Mas el que oyó. ¿Qué me quiere decir eso a mí en esta mañana, hermanos? Que todos escucharon, que todos escuchamos las palabras del Señor frecuentemente. No solamente el evangelio del arrepentimiento para el perdón de pecados, que es el verdadero evangelio, sino toda la palabra del Señor. La estamos escuchando frecuentemente. Si no tomamos la decisión de ir a la palabra de manera personal, vaya que el pastor todas las semanas está diciéndole a varios: ¿cómo vas? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo están tus disciplinas espirituales? Me hace falta acá para decirle. ¿Cómo están tus disciplinas espirituales? ¿Has leído la Biblia esta semana? Pero todos escuchamos las palabras del Maestro. Es lo que nos dice la parábola. Pero no todos tomamos las mismas decisiones después de escuchar las palabras del Maestro. Entonces, entendamos este concepto. Lo que la parábola nos está explicando es que todos escuchamos el mensaje del Señor.
Todos escuchamos la Escritura, pero no todos tomamos las mismas decisiones con ese consejo, con esas palabras que escuchamos. ¿Dónde podemos ver eso? Volvamos a leer el versículo 47 y posteriormente el 49. Dice una vez más el versículo 47 de Lucas 6. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. ¿Sí lo notan ahí? Pero miremos el 49. Mas el que oyó y no hizo. Entonces, ahí está expresado ese concepto. Todos en general escuchamos las palabras del Señor, pero no todos tomamos las mismas decisiones. Es lo que Jesús está explicando en esta parábola. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, por un lado, y por otro lado, más el que oyó, versículo 49, y no hizo. Quería dejar eso claro en esta mañana, hermanos, y quería también que ustedes se fueran a casa con este cuestionamiento. ¿De qué grupo somos? ¿Del grupo del versículo 47 o del grupo del versículo 49? ¿De los que están construyendo su casa con prudencia, planeando, con sabiduría? ¿O los que escuchan y no obedecen al Señor y no tienen un cimiento firme y después del tiempo esa casa viene a destrucción y a ruina? Yo creo que todos quisiéramos ser de aquel grupo del cual el Señor Jesús está hablando en el versículo 47. Este es el punto de inflexión de la parábola, hermanos, de esta parábola de la casa edificada sobre la roca. Esto, lo que hacemos después de escuchar, las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria son aquello que marca la diferencia entre un cimiento fuerte y un cimiento débil. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque al principio dijimos que el cimiento fuerte es: vengo a tu palabra, oigo tu consejo, pero hago lo que tu palabra me dice. Y una vez más, ¿por qué quiero aclarar esto? Porque estudiando este mensaje y hablando con muchas personas durante muchos años, hermanos, yo me encontré con que muchos estaban pensando y vienen aún pensando que tener un cimiento fuerte es tener un devocional diario. Que tener un cimiento fuerte es venir a la iglesia cada 8 días durante 20 años. Que tener un cimiento fuerte es cargar la Biblia debajo del brazo y no faltar cada domingo. Decepción trae esto a nuestro corazón, hermanos, cuando lo entendemos de esta forma. Porque tenemos que completar el cimiento. Vengo a tu palabra, oigo tu consejo, pero hago lo que dice tu palabra. O si no, el cimiento está incompleto. Las grietas van a seguir creciendo. Los deslizamientos de tierra se van a llevar nuestra casa. Todos vimos las imágenes de lo que ocurrió en Guayabetal, ¿verdad? Tremendo, hermanos, cómo estas casas construidas sobre la ladera, allí en la vía al llano, caían al río. Estaban construidas, claro, estaban construidas sobre una ladera, pero sobre la tierra. Y cuando vino la inundación, cuando vino todo lo que ocurre por este sector de Colombia, se fueron abajo. Esto es, hermanos, el llevar a la práctica lo que escuchamos, lo que nos ayuda. Y lo que va a hacer la diferencia entre un cimiento fuerte y un cimiento débil. Si nosotros leemos detenidamente esta parábola, los dos hombres de los cuales Jesús está hablando estaban edificando su casa, ¿verdad? Los dos estaban edificando su casa. Y ese es un factor común en la parábola.
Otro factor común, sobre las dos casas edificadas vino la inundación, vino la tormenta. Entonces, hermanos, sobre todas nuestras casas ha venido y vendrá la tormenta. Pero solo la casa del primer hombre, en el versículo 48, se mantuvo en pie. Vino el río y le pegó con fuerza, con ímpetu, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Establecer un cimiento fuerte, prudente, como ya dijimos, hermanos. Lo acabo de decir y lo repito, no es leer la Biblia. Con esto no les estoy diciendo que no la vuelvan a leer, no, tenemos que leerla todos los días. Establecer un cimiento fuerte no es venir a congregarnos, aunque estamos felices de poder estar acá cada domingo otra vez presencialmente, porque entendemos el principio y entendemos la importancia de congregarnos. Pero no es venir a este lugar a recibir información, un cimiento fuerte. El que quiere establecer un cimiento fuerte para sí mismo, para su casa, para su vida, para su noviazgo, para su matrimonio, para la crianza de sus hijos, para su trabajo, el que quiere tener una casa fuerte, que no sea tumbada por las tormentas, viene al Señor, escucha su palabra y después de escucharla reflexiona y decide: ahora voy a hacer lo que escuché en la Escritura. Voy a obedecer la voz de Dios. Hermanos, si esto es frecuente en nuestra vida, créanme, que aún en medio del mundo caído, podrido, inmundo en el que vivimos, porque es un mundo inmundo, vamos a estar cumpliendo el propósito de Dios. Vamos a estar haciendo su voluntad. Vamos a poder seguir siendo sal, vamos a poder seguir siendo luz. Este es, hermanos, esta persona que viene, escucha la voz de Dios a diario y toma la decisión de obedecer a la palabra de Dios. Este es el hombre que vemos en el versículo 48. Y revisemos qué hizo este hombre y cómo está haciendo Jesús esta comparación. Todo aquel que decide establecer un fundamento firme, oye mis palabras y las hace, el Señor dice: voy a indicarles a quién es semejante. A un hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y buscó tierra firme en el subsuelo, tierra fuerte, y puso el fundamento sobre la roca. Este es ese hombre, esta es esta mujer, esa familia, los que escuchan pero también practican. Hermanos, ¿y por qué estoy diciendo esto? Porque, claro, esta palabra es para mí primero. Cuando un expositor bíblico predica, tiene que comerse esa palabra, tiene que haber pasado, haberse dolido con esa palabra. Y esta palabra es para mí, pero también es para ustedes. Porque cada vez más, hermanos, en la iglesia de Cristo en general, nos encontramos con personas que escuchan la voz de Dios, pero que no obedecen al consejo de Dios. Jóvenes, sí, hoy en día hay muchas iglesias muy bonitas donde la gente tiene luces, sillas cómodas, saltan, gritan, cantan. Hay cualquier cantidad de servicios como una dispensadora de las que encontramos en los edificios. Dispensan servicios. Yo no tengo ningún problema con eso. Con lo que sí tengo problema es, después de salir de nuestras comunidades,
después de hacer todo lo que hacemos los domingos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué decisiones estamos tomando? Y lo que nos dice el Señor al explicarnos esta parábola es que hay otros que construyen sobre tierra, o lo que el evangelista Mateo en el capítulo 7 llama arena, construyen sobre arena. Escuchan la palabra de Dios, pero no permiten que esa palabra forje su caminar. Entra por un oído y sale por el otro. Cuando nosotros revisamos el contexto de esta parábola en Mateo y en Lucas, que es el sermón del monte, las bienaventuranzas, el Señor nos está diciendo: amen a aquellos que les hacen mal, bendigan a quienes los maldicen, pongan la otra mejilla, no sean indiferentes, seamos misericordiosos. No juzguemos, perdonemos. Saca primero el tronco que está en tu ojo antes de intentar sacar la astilla que ves en el ojo de tu hermano. Lo escuchamos, hermanos, pero no lo hacemos. Ahora, una vez más, es una palabra de ánimo para nosotros hoy. Y para que podamos ser conscientes y tomemos hoy la decisión de establecer un cimiento fuerte. Aquellos que construyen su casa y sus vidas sobre la arena, la Biblia pasa para ellos a ser un libro que les provee información, pero que no forma sus vidas porque no la están obedeciendo. Y lo que hemos estudiado y hemos visto con nuestros alumnos del programa de formación bíblica y teológica es, hermanos, la Biblia no es un libro de información, la Biblia es un libro de formación. Si nos vamos a acercar a la palabra de Dios, permitamos que ella forje nuestro caminar. Y antes de concluir, hermanos, cuando el Señor expone su consejo para nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando el Señor con amor, pero también muchas veces con justicia, con disciplina, nos dice: obedezcan a mis palabras, vivan para mi gloria. No nos lo dice porque quiera atormentarnos la vida. El Señor nos ama, hermanos, y Él tiene cuidado de nosotros. Y no sé si algunos de ustedes recuerdan haber visto alguna vez una imagen donde hay dos niños y están enfrentados a una cerca. Y ellos quieren saltarse la cerca, pero la cerca está ahí. Ellos no alcanzan a ver lo que está del otro lado. Y esa cerca precisamente son los mandamientos del Señor. Y Él nos dice: no vayan a pasar al otro lado. Obedezcan mi palabra, tengan en cuenta mi consejo. Lo que no podían ver los niños de esta ilustración, que querían saltarse la cerca porque los estaban aprisionando y no los dejaban vivir ni ser felices, es que del otro lado de la cerca había un abismo. Y así mismo funciona con el consejo de Dios en su palabra. Hermanos, el matrimonio es para toda la vida. Perdonemos, amemos sacrificialmente. Pongamos la otra mejilla. Al que nos pida, démosle. Sirvamos a otros, no busquemos nuestros propios intereses. Vivamos en santidad. Jóvenes, las relaciones sexuales son exclusivamente diseñadas para el matrimonio. Lo dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere atormentarnos? No, porque nos ama.
y porque del otro lado de la cerca hay un abismo al que Él no quiere que caigamos. Padres, eduquemos a nuestros hijos bajo la instrucción bíblica, que no sea el celular, que no sea Netflix, que no sea cualquier cantidad de cosas de las que hay hoy en día. ¿Por qué? ¿Porque Dios no quiere que nuestros hijos se diviertan? No, hermanos, porque estamos en medio de un mundo peligroso, un mundo en el cual a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Ahí está la cerca, ahí está el Señor diciéndonos: formen un cimiento firme, obedezcan a mi consejo. Eso es lo que muchas veces nos cuesta entender. Hermanos amados, la voluntad de Dios no es que nuestra casa caiga y quede arruinada cuando venga la tormenta, porque uno de los factores comunes que acabamos de ver es que la tormenta va a venir. Yo sé que en muchas comunidades le predican a las personas: no te preocupes, no te va a pasar nada, los virus no van a tocar tu casa, las dificultades, la escasez no va a venir sobre tu vida porque tú eres un hijo de Dios. Hermanos, no. No solamente en la parábola de la casa edificada sobre la roca, pero también en toda la Biblia. Las tormentas van a venir, han venido, están viniendo. La escasez, la falta de empleo, el desánimo, la depresión, la enfermedad. Esto es una realidad. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Y precisamente necesitamos estar preparados. Si a mí un predicador me dice: tranquilo, tú eres un hijo de Dios, no te va a pasar nada, vas a ser millonario, nunca te vas a enfermar, tu matrimonio va a estar perfecto, nunca vas a tener dificultades porque eres un hijo de Dios, y yo lo creo, cuando venga la tormenta, yo voy a estar decepcionado, frustrado, desanimado, y muy seguramente me voy a apartar de mi fe. Y esos predicadores, hermanos, son responsables de que esa persona se haya apartado de su fe en parte por estarle diciendo mentiras. Por eso lo más sincero, lo más sensato es entender, como dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicción, pero confiemos en el Señor, porque Él ha vencido al mundo. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza. Cuando venga la tormenta, cuando venga la dificultad, cuando venga la decepción, cuando vengan los problemas matrimoniales, cuando nos enfermemos, Él está ahí. Y a Él debemos mirar, y en Él debemos confiar, y en Él debemos persistir. De esa manera sí nos vamos a sostener, porque estamos advertidos y sabemos cuál es el fundamento correcto. El Señor no quiere que nuestras casas caigan en la ruina. Por eso hoy, hermanos, empezando por nosotros mismos, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, jóvenes, por la relación con nuestros padres, nuestra iglesia, porque también esto afecta a nuestro contexto como iglesia, obedezcamos la voz de Dios. La Biblia nos enseña cómo vivir y necesitamos orar cada día que sea el Espíritu Santo motivándonos y guiándonos a establecer este cimiento, porque nosotros solos no podemos. Es el Espíritu Santo el que hace, como estábamos viendo en la clase de neumatología o doctrina del Espíritu Santo. Necesitamos trabajar con el Espíritu Santo como un equipo. Si yo no me dispongo y le digo al Señor: yo quiero, Señor, establecer un cimiento fuerte, guíame por tu Espíritu. Si yo no me dispongo, el Señor no va a hacer nada. Él no nos va a obligar a establecer un cimiento fuerte. Pero si yo me dispongo y le digo: Señor, soy débil, vulnerable, ayúdame. Espíritu Santo, fortaléceme, guíame en este proceso de establecer un cimiento fuerte, un cimiento de verdad, un cimiento de santidad. Inmediatamente, como vimos en doctrina del Espíritu Santo,
el Espíritu de Dios empieza a obrar en nuestras vidas y nos empieza a levantar y nos empieza a fortalecer y estamos ahí trabajando en equipo con Él. Y tendremos victoria, hermanos, en Él. Tendremos victoria en Él, no dudemos de eso. Pero debemos disponernos. ¿Por qué? Por lo que dice Salmos capítulo 127. Acompáñenme en sus Biblias a Salmos 127, versículo 1. Y esto hace parte de la conclusión, entendiendo también que no podemos establecer un cimiento firme, no podemos ahondar, no podemos cavar solos, sino que tiene que haber un arquitecto que nos guíe en ese proceso, como en las obras civiles. Tiene que haber un arquitecto. Si los obreros están ahí trabajando, pero no hay un arquitecto que les guíe, pues no van para ninguna parte. Por eso tiene que haber un arquitecto, y ese arquitecto, voy a hacer una propuesta doctrinal en esta mañana. La roca es Cristo, pero ese arquitecto podría ser el Espíritu Santo, el que nos está guiando a cavar, a ahondar. Dice Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, leamos todos juntos, en vano trabajan los que la edifican. Otra vez todos juntos, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Podemos hacerlo solos? No, hermanos. Un cimiento fuerte, venir, escuchar la palabra, tomar la decisión de obedecerla, pero guiados por ese arquitecto que es el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros en su totalidad. Si has aceptado a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo mora en ti. Familias de hombres como Noé, como Abraham, como Jacob, como Moisés, el mismo Jesús, lo podemos ver en la Escritura, decidieron cimentar su vida, su caminar con prudencia. ¿Por qué? Porque escucharon la voz de Dios y obedecieron la voz de Dios. Hermanos, quiero hacerles una pregunta para que veamos la relevancia de un cimiento fuerte. Jesús se entregó voluntariamente y se hizo semejante a los hombres para morir en una cruz y perdonar sus pecados, resucitar al tercer día y darles salvación a todos aquellos que creen en Él. ¿Qué hubiera pasado si Jesús simplemente se hubiera quedado en su trono diciendo, muy bonito el plan, me agrada escuchar el plan de salvación que tiene el Padre, pero me voy a quedar acá sentado en el trono? No estaríamos seguramente acá. Por eso este mensaje tiene tanta relevancia. Porque de la decisión que tú tomes hoy, hermano, en estos días, guiado por el Espíritu Santo, depende mucho del futuro de tu familia, de tu vida, de tu matrimonio, noviazgo, relación con tus hermanos, de tus decisiones futuras. Depende mucho cuál es el cimiento que estás hoy decidiendo establecer. Ellos, los que acabo de nombrar, Noé, Abraham, Jacob, Moisés y muchos otros, llegando hasta Cristo, tomaron la decisión de cimentar sobre la roca, caminar con prudencia. Y quiero preguntarles, ¿vino la tormenta? ¿Vino la inundación? ¿Vinieron las pruebas, las tentaciones? Claro, el mismo Jesús fue tentado por el diablo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto y estando allí en el desierto fue tentado por Satanás. Cristo mismo fue tentado, pasó por pruebas, pasó por azotes, pasó por muy seguramente decepciones en su humanidad. Claro, él sabía que Judas lo iba a traicionar.
Pero cuando estaba allí en Getsemaní y vio real la traición de Judas y el resto de sus apóstoles lo abandonan, yo creo que él se decepcionó. Pasó por la prueba. Y definitivamente, hermanos, para hacer lo que Jesús hizo, tenía que tener su casa, su vida cimentada sobre esa roca eterna que era Él mismo y la obediencia al Padre. Sigamos construyendo sobre el cimiento de los prudentes, hermanos, la obediencia al consejo de Dios. Si pudiéramos decir una conclusión general, una definición, ¿cuál es el cimiento de los prudentes? La obediencia al consejo de Dios. En nuestro diario vivir, construyamos sobre la roca que es Cristo. Leamos un último texto en 1 Corintios 3:11 y oramos. Dice la palabra de Dios por la escritura del apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Leámoslo juntos también. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Una vez más, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu bondad, por tu gracia, Señor. Por tu gracia que es real en nuestra vida, porque tú entregaste a tu propio Hijo para morir por los pecadores. Hoy queremos, Señor, venir a ti, acercarnos a tu palabra, pero también tomar la decisión, guiados por tu Espíritu, de obedecerla, Señor, porque si no es así, el cimiento está a medias. Si tan solo escuchamos tu palabra y por años la hemos escuchado, pero no tomamos la decisión de permitir que ella forje nuestro caminar, grande será la ruina de nuestra casa. Y cuando veamos esas ruinas, no podremos culparte porque tú hoy nos adviertes. Hemos visto, Señor, con tristeza muchas personas, muchas familias divididas, destruidas, decepcionadas, frustradas, porque no han construido sobre la roca que es Cristo. Pero hoy queremos tomar la decisión de construir sobre la roca, sobre el fundamento que ya ha sido puesto, el cual nadie puede cambiar y nadie puede poner otro fundamento, y ese fundamento eres tú, Jesús. Por eso te damos gracias, Señor, y creemos en ti como el único Dios verdadero. Así como estábamos estudiando esta semana, ningún otro se compara a ti, porque nadie, ni el filósofo, ni el científico, ni el líder más importante que haya pisado la tierra o que pueda ser reconocido por el mundo ha ofrecido salvación gratuita, solamente Cristo. Y por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por la eternidad. Mi corazón te cantará, Jesús.